Última hora. Estamos recibiendo confirmaciones de algo que los analistas llevan semanas anticipando, pero que cuando finalmente ocurre, cambia por completo el mapa de este conflicto. El F-35 penetró las defensas aéreas de Irán. Llegó a Natanz. Y lo que ocurrió después es lo que vamos a analizar hoy con todos los detalles que los medios convencionales no están poniendo sobre la mesa con la claridad que esta situación exige. Esto no es un ejercicio de retórica. Esto es lo que está pasando ahora mismo. Y tiene consecuencias que se van a sentir mucho más allá de las fronteras de Irán. Quédate hasta el final porque hay detalles en esta historia que nadie más está contando de esta manera, y que necesitas conocer para entender realmente lo que está ocurriendo en Oriente Medio en este momento. Empecemos por lo fundamental. ¿Qué es Natanz? ¿Y por qué este nombre aparece una y otra vez en todas las conversaciones sobre el programa nuclear iraní? Natanz es el corazón del programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Está situada en la provincia de Isfahán, en el centro geográfico del país. Si la ves desde el exterior, desde las imágenes satelitales que los analistas estudian con lupa, parece un complejo de edificios industriales en medio del desierto. Nada extraordinario a primera vista. Pero lo que hay debajo de esa superficie es lo que hace que los servicios de inteligencia de todo el mundo lleven décadas con los ojos puestos en este punto del mapa, la instalación principal de enriquecimiento, lo que los especialistas llaman la FEP, está enterrada entre 40 y 50 metros bajo la superficie. 40 a 50 metros. Eso es la altura de un edificio de 15 plantas, completamente enterrado bajo tierra, rodeado de paredes de hormigón reforzado de más de 2,5 metros de grosor, diseñado específicamente para resistir los impactos más potentes que la tecnología militar puede producir. Dentro de esa estructura, hay salas con capacidad para decenas de miles de centrifugadoras, las máquinas que separan los isótopos del uranio, el núcleo físico y técnico de todo el programa nuclear iraní. Y alrededor de esa instalación principal hay algo más que los informes de inteligencia han empezado a describir con más detalle en los últimos meses. Un complejo secundario excavado en el corazón de las montañas que rodean la zona. Un complejo que, según algunos análisis, se extiende hasta 100 metros de profundidad. 100 metros. Más profundo que muchas instalaciones militares subterráneas consideradas de máxima protección en el mundo occidental. Irán lleva más de 2 décadas construyendo, expandiendo y reforzando Natanz. Aprendiendo de cada operación anterior contra la instalación, de cada presión internacional, de cada avance tecnológico que sus adversarios han demostrado tener. Después de cada episodio de daños, Irán ha reforzado las entradas de los túneles con capas adicionales de hormigón, ha añadido sistemas de acceso alternativos, ha distribuido sus operaciones, de manera que ningún punto de impacto único pueda paralizar la totalidad del programa. Es una estrategia de resiliencia que los ingenieros iraníes han perfeccionado durante años, y que hasta ahora había funcionado con una efectividad suficiente como para que el programa continuara operando a pesar de todas las presiones externas. Pero hay algo que los ingenieros iraníes no podían controlar por mucho hormigón que pusieran sobre sus cabezas. La tecnología de sus adversarios también evoluciona. Y a veces da saltos que cambian el cálculo estratégico de una manera que hace que las defensas construidas durante décadas dejen de ser suficientes de manera casi repentina. Eso es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo. El F-35 Lightning II no es simplemente un avión más avanzado que los anteriores. Es cualitativamente diferente. Y esa diferencia cualitativa es lo que explica por qué lo que ocurrió en Natanz representa un cambio de escenario que los analistas están tomando muy en serio. La tecnología central que hace al F-35 diferente es lo que en el ámbito técnico se llama sigilo. Los sistemas de radar funcionan emitiendo pulsos de energía que rebotan en los objetos que encuentran en su camino y regresan al receptor. Eso permite calcular la posición, la velocidad y aproximadamente las dimensiones de lo que está en el aire.
Un avión convencional, por muy avanzado que sea en otros aspectos, refleja una cantidad significativa de esa energía de vuelta hacia la fuente del radar. Es detectable, es rastreable, es interceptable con los sistemas adecuados. El F-35 fue diseñado desde el primer concepto en papel para que eso no ocurriera. Su geometría no es la de un avión diseñado principalmente para la aerodinámica. Es la de un avión diseñado para dispersar las ondas de radar en múltiples direcciones en lugar de reflejarlas de vuelta a la fuente. Sus materiales tienen propiedades que absorben parte de esa energía en lugar de reflejarla. El tratamiento de su superficie, la posición de las entradas de aire, la manera en que están integrados los motores, cada elemento de su diseño responde a la misma lógica. El resultado es que desde el punto de vista de muchos sistemas de radar, el F-35 tiene aproximadamente la firma de una bola de golf. Una bola de golf moviéndose a más de 1.600 kilómetros por hora. Para cuando los sistemas de defensa aérea iraníes detectan algo que podría ser una amenaza, el F-35 ya ha llegado a su objetivo, ha completado lo que tenía que hacer y está poniendo distancia entre él y la zona de operación. Pero el sigilo es solo la primera capa de lo que hace a este avión especialmente difícil de contrarrestar. La segunda capa es igual de importante y recibe mucho menos atención en los análisis convencionales. Sus capacidades de guerra electrónica. El F-35 no solo evita ser detectado, también puede interferir activamente con los sistemas electrónicos del adversario mientras opera en su espacio aéreo. Puede suprimir las comunicaciones entre los diferentes elementos de la red de defensa aérea enemiga. Puede degradar la efectividad de los radares de seguimiento que intentan rastrearlo. Puede crear interferencias que hacen que los operadores de los sistemas de defensa vean en sus pantallas información que no corresponde a la realidad. En lenguaje simple, el F-35 no solo se esconde de los que intentan encontrarlo, también confunde activamente a los que intentan encontrarlo mientras está operando en su espacio aéreo. Esa combinación de invisibilidad más capacidad de confusión activa es lo que hace que penetrar un espacio aéreo tan defendido como el iraní sea un problema de naturaleza fundamentalmente diferente con este avión que con cualquier otro. Disponible anteriormente. Porque Irán no está indefenso. Es importante decirlo claramente para entender la magnitud de lo que estamos describiendo. Irán ha invertido de manera muy significativa en sus capacidades de defensa aérea a lo largo de las últimas décadas. Tiene sistemas de fabricación propia que ha desarrollado a partir de tecnología capturada, adquirida o reverse engineered. Y tiene tecnología rusa, incluyendo variantes del sistema S-300, que es uno de los sistemas de defensa aérea más respetados del mundo en términos de capacidad de detección e intercepción. Pero esos sistemas fueron diseñados y desarrollados en una época en que el F-35 no existía. En que las capacidades específicas que ese avión combina no eran algo que los ingenieros que diseñaron esos sistemas de defensa tenían que considerar de manera práctica. Y hay una realidad técnica que los especialistas en sistemas de defensa aérea reconocen, aunque no siempre la expresen públicamente con tanta claridad. Ningún sistema de defensa aérea es perfectamente efectivo contra un avión que fue diseñado específicamente para eludir ese tipo de sistema. Es una carrera tecnológica permanente. Y en este momento específico, en este conflicto específico, la brecha tecnológica es real y está produciendo resultados que estamos viendo reflejados en los reportes que llegan desde Natanz. Pasemos ahora a lo que ocurrió en concreto. Porque los primeros informes que llegaron en las horas posteriores a la operación sobre Natanz describen una situación que los analistas que llevan años siguiendo este programa calificaron de significativa en términos que van más allá de los ataques anteriores. Las entradas a los túneles de la instalación principal mostraban daños estructurales que iban más allá de lo que operaciones anteriores habían producido. Los sistemas de ventilación, que son absolutamente críticos para el funcionamiento continuo de las centrifugadoras, mostraban evidencias claras de haber sido alcanzados de manera directa.
Las rampas de acceso que permiten que el personal técnico y los equipos entren y salgan de las instalaciones subterráneas presentaban daños que complicaban ese acceso de manera significativa. Y aquí es donde la noticia se vuelve más compleja que un simple reporte de daños estructurales. Porque cuando hablamos de los sistemas de ventilación de Natanz, no estamos hablando de un detalle técnico menor. Estamos hablando de algo que es tan crítico para el funcionamiento de esa instalación como el suministro eléctrico o el acceso al personal. Las centrifugadoras que operan en Natanz funcionan a velocidades de rotación extraordinariamente altas. Hablamos de decenas de miles de revoluciones por minuto. A esas velocidades, las máquinas generan una cantidad considerable de calor. Calor que tiene que ser disipado de manera continua y eficiente. Si el sistema de ventilación falla, la temperatura dentro de la instalación sube. Y cuando la temperatura sube más allá de los parámetros de operación, los componentes internos de las centrifugadoras, los rotores que giran a esas velocidades extremas, empiezan a deformarse. Una centrifugadora cuyo rotor se ha deformado no es solo una máquina que ha dejado de funcionar. Es una máquina que puede fallar de manera catastrófica. Y cuando una centrifugadora falla catastróficamente a esas velocidades, puede dañar las máquinas adyacentes en una reacción en cadena que se propaga por la sala entera. Ese es el escenario técnico que los ingenieros iraníes están enfrentando en este momento en Natanz. Con sistemas de ventilación comprometidos, con acceso limitado por los daños en las entradas, y con cientos de máquinas operando en condiciones que se están desviando de los parámetros de diseño. Pero hay una dimensión adicional de esta situación que los medios convencionales están tratando con una cautela que en algunos casos raya en el silencio deliberado. Las centrifugadoras de Natanz no solo contienen componentes mecánicos, contienen y procesan materiales que en condiciones normales están completamente confinados dentro de sistemas sellados con múltiples capas de seguridad. El hexafluoruro de uranio, el gas que se procesa en esas centrifugadoras para separar los isótopos del uranio, es un material que se maneja con protocolos de seguridad extremadamente estrictos en condiciones normales. Cuando ese gas entra en contacto con la humedad presente en el aire que respiran los seres humanos, reacciona de manera inmediata para producir ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico tiene propiedades que lo hacen especialmente peligroso para los seres humanos. No solo actúa de manera corrosiva sobre los tejidos externos, tiene la capacidad de penetrar la piel y de atacar los tejidos internos de una manera que puede ser letal incluso con exposiciones que en el momento inicial parecen relativamente menores. En un espacio subterráneo cerrado, sin ventilación funcional, con una fuga activa de ese gas, las consecuencias para cualquier persona que estuviera dentro serían devastadoras en un plazo de horas. Horas, no días. Y eso nos lleva a la pregunta que ningún gobierno involucrado en este conflicto está respondiendo públicamente. ¿Cuántas personas había dentro de Natanz cuando ocurrió la operación? Una instalación de la escala y la complejidad de Natanz no puede funcionar de manera autónoma. Requiere personal técnico permanente trabajando en turnos que cubren las 24 horas, ingenieros que supervisen los parámetros de operación del proceso de enriquecimiento, técnicos de mantenimiento, personal de los sistemas de energía y refrigeración, operadores de los sistemas de seguridad. En condiciones normales de operación, una instalación de esta escala podría tener cientos de personas en su interior en cualquier momento dado. ¿Estaban allí cuando ocurrió la operación? ¿Había habido una evacuación previa basada en inteligencia sobre lo que se avecinaba? ¿Existen protocolos de emergencia que hubieran permitido al personal salir a tiempo? Estas son preguntas que los análisis disponibles en fuentes abiertas no pueden responder con certeza. Y el hecho de que los gobiernos involucrados no las estén respondiendo de manera directa y pública es en sí mismo una señal que los analistas están interpretando de distintas maneras. El Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, es el organismo de Naciones Unidas responsable de verificar que los materiales nucleares en los países miembros del Tratado de No Proliferación se usan para fines pacíficos.
Y el OIEA ha declarado públicamente algo que en el contexto de esta situación resulta profundamente preocupante. Que en este momento no puede verificar los inventarios de material nuclear iraní con el nivel de precisión que sus procedimientos estándar requieren. Su acceso a las instalaciones iraníes lleva meses siendo extremadamente limitado. Sus inspectores no pueden entrar en Natanz con la regularidad y la libertad de movimiento que los acuerdos internacionales prevén. Lo que significa que en este momento, nadie fuera de Irán sabe con certeza cuánto material hay en Natanz, en qué forma exacta se encuentra ese material, dónde está específicamente dentro de la instalación, y en qué condiciones se encuentra después de los daños estructurales que ha sufrido la instalación. Nadie sabe. Eso no es una figura retórica. Es la situación real tal como la describe el propio director general del OIEA, y esa falta de información verificable tiene implicaciones que se extienden más allá de la situación inmediata en Natanz. Porque el material que se encuentra en instalaciones como Natanz no desaparece cuando la instalación sufre daños estructurales. Sigue allí, en condiciones que nadie puede verificar desde el exterior. Y a largo plazo, si la instalación queda inaccesible sin un proceso ordenado de recuperación y gestión de esos materiales, existe un riesgo de contaminación ambiental que podría extenderse durante generaciones. La región donde se encuentra Natanz está situada en una zona que tiene acuíferos subterráneos que alimentan áreas agrícolas importantes en el interior de Irán. Si materiales radiactivos o productos químicos asociados al procesamiento del uranio se filtraran hacia esos acuíferos a lo largo del tiempo, las consecuencias ambientales y sanitarias para las poblaciones que dependen de esos recursos hídricos serían graves y de larga duración. No estamos hablando de un escenario comparable a los grandes accidentes de reactores nucleares. Natanz no es un reactor nuclear. No tiene el tipo de material que puede producir una reacción en cadena descontrolada. Pero el riesgo de contaminación gradual de menor intensidad pero de mayor permanencia es real. Y los organismos internacionales lo están monitoreando, aunque la limitación de acceso que ya hemos descrito hace que ese monitoreo sea fundamentalmente incompleto. Hay un elemento de esta historia que los medios convencionales están tratando con una cautela que merece ser examinada. La presencia de personal técnico extranjero en las instalaciones del programa nuclear iraní. El programa nuclear de Irán no se desarrolló de manera completamente autónoma. Desde la década de los 90, técnicos e ingenieros de varios países han estado involucrados en diferentes aspectos de ese programa de distintas maneras y en distintos momentos. La instalación nuclear de Bushehr, la planta de energía construida con tecnología y financiación rusa, tiene en este momento una presencia documentada de personal técnico ruso. Rosatom, la empresa estatal rusa de energía nuclear, es el contratista principal de esa instalación. Ha formado a técnicos iraníes, ha suministrado combustible nuclear, ha gestionado aspectos críticos de la operación del reactor. Y hay contratos firmados para la construcción de instalaciones nucleares adicionales en Irán. Los lazos técnicos, contractuales y económicos entre Rusia e Irán en el ámbito nuclear son profundos y llevan décadas construyéndose. La pregunta que ningún gobierno está respondiendo públicamente es si esa presencia técnica rusa se extiende más allá de Bushehr. Si hay asesores o técnicos rusos en Natanz o en otras instalaciones del programa de enriquecimiento. No hay datos confirmados en un sentido o en otro. Pero el silencio sobre esa pregunta específica dice algo. Y la reacción de Moscú a los eventos en Natanz añade otra capa de información a ese silencio. Rusia ha declarado públicamente que los ataques sobre instalaciones nucleares iraníes constituyen una violación del derecho internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso ha utilizado un lenguaje firme para condenar lo que ha ocurrido. Putin ha enviado mensajes a Irán subrayando que Moscú es un socio leal y un amigo confiable. Palabras fuertes. Palabras que en la retórica diplomática señalan un nivel de preocupación considerable.
Pero detrás de esas palabras hay una ausencia que los analistas están señalando con insistencia. Rusia no ha transferido sistemas de defensa aérea adicionales a Irán. No ha amenazado con consecuencias concretas para los actores que han operado sobre Natanz. No ha tomado ninguna medida que cambie materialmente el equilibrio de fuerzas en este conflicto. La brecha entre las palabras de Moscú y sus acciones concretas no es accidental. Refleja una tensión real en los intereses rusos que es importante entender para analizar correctamente la dinámica de este conflicto. Por un lado, Rusia tiene relaciones económicas y estratégicas con Irán que no quiere sacrificar. La cooperación nuclear, los contratos energéticos, las relaciones comerciales en un contexto de sanciones occidentales sobre ambos países crean una interdependencia que Moscú no puede ignorar. Por otro lado, Rusia tiene sus propios intereses en la no proliferación nuclear en su vecindario geopolítico. Un Irán con capacidad nuclear completa no es automáticamente en el interés de Moscú, que tiene sus propias preocupaciones sobre el equilibrio de poder regional en una zona que considera de influencia estratégica. Esa tensión entre intereses contradictorios produce exactamente la política que estamos viendo. Retórica firme. Acción concreta limitada. Es una posición que permite a Moscú mantener sus relaciones con Teherán sin comprometerse a una escalada que podría tener consecuencias que no puede controlar completamente. Mientras tanto, en el terreno, hay un elemento de la capacidad iraní que está obligando a replantear algunas de las asunciones sobre cómo evolucionará esta situación. La capacidad de ingeniería subterránea de Irán ha demostrado ser más sofisticada de lo que muchos análisis previos habían estimado. Según los análisis de imágenes satelitales de operaciones anteriores, Irán ha logrado en algunos casos restablecer el acceso a instalaciones subterráneas dañadas en un plazo de 48 horas. 48 horas. Para excavar nuevas entradas en roca y tierra reforzada. Eso no es algo que ocurra de manera improvisada. Requiere equipos de ingeniería preposicionados, maquinaria específica disponible en las proximidades, planes de contingencia detallados que prevén exactamente ese escenario y que han sido ensayados. Irán ha construido una red de instalaciones subterráneas a lo largo de todo su territorio que los análisis de imágenes satelitales están documentando de manera más completa conforme mejoran las capacidades de detección. Según esos análisis, Irán tiene decenas de bases subterráneas distribuidas por el país, con cientos de entradas de túneles. Y en muchas de esas instalaciones, cuando los puntos de acceso originales han sido dañados, Irán ha abierto nuevos accesos en un plazo que hace que la estrategia de bloqueo, mediante daño a las entradas, sea de efectividad limitada como solución a largo plazo. Es la dinámica que algunos analistas han comparado con el mito de Sísifo. El acceso se bloquea. En 48 horas aparece un nuevo acceso. El ciclo se repite con un coste enorme en recursos y en tiempo para todos los involucrados, sin que ninguno de los dos lados pueda declarar una victoria definitiva ni cerrar el conflicto de manera concluyente. Pero hay un desarrollo tecnológico en el lado israelí que está cambiando parte de esa dinámica. Los análisis de la precisión de las operaciones israelíes recientes sobre instalaciones subterráneas iraníes sugieren que Israel ha logrado avances significativos en la capacidad de detectar y caracterizar estructuras subterráneas con un nivel de detalle que no era posible anteriormente. Los sistemas modernos de vigilancia pueden detectar señales térmicas, vibraciones y otras emisiones que permiten identificar actividad en el subsuelo incluso a profundidades considerables. Eso cambia el cálculo estratégico de una manera importante, porque hasta ahora la profundidad era en sí misma una forma de protección. Si no puedes ver lo que está pasando bajo tierra, no puedes planificar con precisión cómo afectarlo. Si la tecnología de detección permite caracterizar con suficiente detalle lo que está ocurriendo bajo tierra, la profundidad deja de ser en sí misma un factor de protección suficiente. Ver una estructura subterránea no es lo mismo que poder afectarla de manera eficaz.
Pero planificar una operación contra un objetivo que puedes caracterizar con precisión es fundamentalmente diferente de planificarla contra un objetivo sobre el que tienes información incompleta. Y esa mejora en las capacidades de detección es uno de los desarrollos tecnológicos que está definiendo la evolución de este conflicto de maneras que todavía no son completamente visibles en los reportes públicos. Hay algo que los analistas que llevan más tiempo siguiendo el programa nuclear iraní señalan cuando se les pregunta sobre la perspectiva a largo plazo de lo que estamos viendo. Y es algo que es importante entender para no caer en una lectura demasiado simplificada de lo que significan los daños a la infraestructura física de Natanz. El programa nuclear de Irán no es Natanz. Natanz es la infraestructura física del programa. Pero el programa en sí mismo es algo diferente y mucho más difícil de afectar mediante operaciones sobre instalaciones físicas. El programa nuclear de Irán es el conocimiento acumulado durante décadas por miles de científicos e ingenieros que han trabajado en él. Es la comprensión física de los procesos de enriquecimiento. Es el conocimiento metalúrgico necesario para fabricar los componentes de las centrifugadoras. Es la ingeniería de sistemas que permite conectar miles de máquinas individuales en una arquitectura coherente de enriquecimiento a escala industrial. Ese conocimiento no está almacenado en los edificios de Natanz. Está en las mentes de los ingenieros que han trabajado en el programa durante años, en los documentos técnicos que existen en múltiples copias en múltiples ubicaciones, en las capacidades que han sido desarrolladas en universidades y centros de investigación distribuidos por todo el país. Eso no puede ser dañado por operaciones sobre instalaciones físicas, por muy precisas y por muy tecnológicamente avanzadas que sean. Lo que las operaciones sobre Natanz pueden hacer es retrasar, hacer más costoso y más difícil el proceso de volver a poner en operación el programa de enriquecimiento a escala industrial. Forzar a Irán a invertir recursos y tiempo en reconstruir lo que ha sido dañado en lugar de avanzar hacia los objetivos que el programa perseguía. Pero no pueden eliminar el conocimiento. Y esa limitación fundamental es lo que hace que la situación sea más compleja de lo que una narrativa de victorias y derrotas simples puede capturar. El escenario energético añade otra dimensión a este análisis. El estrecho de Hormuz es uno de los corredores de tránsito marítimo más estratégicamente importantes del mundo. Aproximadamente el 20% del comercio global de petróleo pasa por ese punto. En sus puntos más estrechos tiene apenas 33 kilómetros de ancho, lo que lo convierte en un cuello de botella geopolítico cuya importancia para la economía global es difícil de exagerar. La posibilidad de interferir con el tráfico en ese estrecho es una herramienta de presión que Irán ha mantenido como elemento de su posición negociadora en múltiples crisis a lo largo de los años. Y cuando esa herramienta de presión se pone en juego de manera explícita en el contexto de un conflicto que ya está afectando a las instalaciones nucleares iraníes, las implicaciones se extienden inmediatamente más allá de la región. Los precios globales del petróleo son sensibles a cualquier perturbación real o anticipada en ese corredor de tránsito. Y cuando los precios del petróleo se mueven de manera significativa, las consecuencias económicas se sienten en todo el mundo, en las economías que dependen de las exportaciones de los países del Golfo, en las industrias que dependen de ese petróleo como insumo, en los consumidores de cualquier lugar del mundo. El conflicto en torno a las instalaciones nucleares iraníes y la pregunta sobre el acceso al estrecho de Hormuz no son situaciones separadas. Son parte del mismo escenario de presión estratégica que está definiendo la dinámica de este conflicto en este momento. Y las declaraciones recientes sobre posibles consecuencias para la infraestructura energética iraní si el acceso al estrecho se ve comprometido, combinadas con las respuestas iraníes que señalan como posibles objetivos las infraestructuras críticas de las instalaciones en la región, llevan el conflicto a un nivel de potencial escalada que sus implicaciones globales son considerables. Lo que está ocurriendo en Natanz es la historia del momento en que la brecha tecnológica entre los actores en este conflicto se hace lo suficientemente grande como para cambiar fundamentalmente el cálculo estratégico de todos los involucrados.
El 35 sobre Natanz es una señal dirigida a múltiples audiencias simultáneamente. A Irán, sobre las limitaciones de las defensas en las que ha invertido durante años. A Rusia, sobre la realidad de la brecha tecnológica en el ámbito de la aviación avanzada. A China, que observa con atención cómo las capacidades tecnológicas se traducen en resultados operacionales reales. A los países de la región, que tienen que recalcular sus propias posiciones en un entorno de seguridad que está cambiando más rápido de lo que muchos de sus análisis estratégicos previos habían anticipado. La situación en Natanz y en el conflicto más amplio del que Natanz es solo una parte está evolucionando de maneras que ningún análisis puede predecir con certeza. Lo que sí podemos decir es que las presiones que actúan sobre todos los actores involucrados van en la dirección de continuar la dinámica actual más que de resolverla en el corto plazo. Que la infraestructura nuclear iraní va a continuar siendo objeto de atención mientras las negociaciones diplomáticas no produzcan un marco que cambie los incentivos de los actores involucrados de manera sustancial. Y que las consecuencias de lo que está ocurriendo van a seguir sintiéndose en los mercados energéticos globales, en la seguridad regional y en el equilibrio de poder internacional de maneras que todavía no podemos cuantificar completamente. Seguiremos informando sobre cómo evoluciona esta situación, con los datos que estén disponibles, separando lo que sabemos con certeza de lo que es análisis e interpretación. Y con el rigor que una situación de esta importancia exige. Si quieres seguir recibiendo análisis de este nivel sobre lo que está ocurriendo en los conflictos actuales, suscríbete al canal, porque esto es solo el comienzo de lo que se viene. Y vas a querer estar aquí cuando lleguen las próximas actualizaciones.